Confirman si me escuchan, si me ven. Pues bienvenidos a la segunda Perfecto, semana. Máster. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué inmenso placer verlos. Me imagino que ya descansados, renovados de una semanita de buen trabajo que se desarrolló, un fin de semana que espero hayan aprovechado para el descanso y pues en la medida de lo que cabe, ¿no? Justamente para recargar un poco energías y continuar adelante en este camino que nos ha tocado, ¿no? Tanto la docencia y combinar con los estudios de maestría que están desarrollando. Pues como siempre los felicito por ese esfuerzo que están desarrollando. Siempre requiere de mucha vocación, de mucho compromiso de parte de ustedes para poder afrontar, ¿no? No solamente el trabajo del día a día, también los quehaceres o todas las responsabilidades dentro del hogar y a eso sumar las responsabilidades que deben cumplir en la parte de la maestría, ¿no? Que no son pocas y que de todas maneras tienen que seguirlas cumpliendo, ¿no? Lo relacionado con las tareas, los talleres y estar aquí en un día que de otra manera estuviéramos disfrutando del feriado declarado por el gobierno nacional, pero responsablemente nos encontramos 72 participantes, lo cual me agrada mucho. Nos encontramos aquí desarrollando un día más de actividades. Pues de eso me da mucho gusto, me siento muy contento y pues procurar dar mi mayor y mejor esfuerzo para que ustedes se sientan recompensados por el sacrificio que también están haciendo. Muy bien, entonces en esta nueva semana ya vamos a comenzar con la unidad número 2 del módulo y así mismo van a hacer un breve taller. Le voy a pasar a Vanessa el documento para que tenga bien subirlo al aula virtual y luego poderlo compartir. Sin embargo, antes de subirlo, se los quería presentar a ustedes. A ver, permítanme un momentito. Ya, me confirman si pueden ver el documento. Sí, sí, se Aquí. observa. Ya, bueno, entonces aquí tengo que hacerle un pequeño cambio porque no es planteamiento del tema, sino aquí es planteamiento de los objetivos. La pregunta de investigación. Y aquí tengo una inquietud que quiero resolverla con ustedes. Aquí tenemos que trabajar en el estado del arte y en el marco teórico. ¿Sí? Entonces, personalmente, a mí más me interesa trabajar en el estado del arte, porque el estado del arte me da una idea de cuáles son todas las investigaciones que se han desarrollado respecto a esa investigación en los últimos años. En cambio, el marco teórico ya tiene que ver no solamente con esos resultados de investigación recientes, sino también con toda la metodología, con el contexto en el cual se desarrolla la investigación y pues resulta ser más amplio el debate al respecto. Entonces, un poco para precisar, les voy a poner el planteamiento de los objetivos, la pregunta de investigación y el estado del arte. Estoy más inclinado con respecto al estado del arte, porque, como les decía, es como necesita que hagamos investigaciones más recientes y me empape mucho más de la investigación que se está haciendo en esa actividad en específico, ¿no? En el tema en el que estoy trabajando específicamente. Entonces, le voy a poner eso. En los otros talleres que estaba revisando de los módulos, hablan un poco del marco teórico. Por eso me va a quedar un poquito la duda, pero sin embargo, aclaramos eso, ¿no? No vamos a hacer el marco teórico, sino que nos vamos a inclinar por el estado del arte. Muy bien, entonces, las actividades, ¿sí? La actividad es básicamente esta. Son 4 actividades o 4 aspectos que deben ir desarrollando. ¿Ya? Entonces, el taller se desarrolla de manera individual o en pareja, de acuerdo a cómo ya se organizaron desde el inicio del módulo. Y en esta actividad, pues, se plantea lo siguiente. El objetivo general, los objetivos de investigación
la pregunta de investigación y el estado del arte. Todo ello que guarde relación con el tema original que habían planteado. Bien, entonces, deben considerar las siguientes recomendaciones. En primer lugar, para el objetivo general, deben escribir el enfoque central a estudiar, indicando los actores, contextos y beneficios. Para yo saber que el objetivo está bien formulado, este objetivo debe responder 3 preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Entonces, si su objetivo logra responder el qué, cómo y para qué, yo tengo la certeza de que está bien formulado. Bien, recuerden que la redacción del objetivo implica una acción, entonces deben venir verbos en infinitivo y el orden es sujeto, verbo y la finalidad. Uno de los aspectos claves en los objetivos que vamos a ver más adelante es que el objetivo debe ser medible y también debe ser alcanzable. Bien, como punto número 2, los objetivos específicos. En cuanto a los objetivos específicos, vienen a ser la desagregación del objetivo general. Es decir, son acciones parciales cuyo cumplimiento, cuyo alcance me permitan lograr el objetivo general. Bien, en cuanto a los objetivos específicos, podrán identificar hasta 4 objetivos específicos. Usualmente la norma les da libertad de ustedes escoger 5 o 6, pero las recomendaciones suelen ser de que no superen los 5 objetivos, porque después cuando se colocan muchos objetivos van a ser varias actividades que deben desarrollar en sus acciones. Por lo tanto, lo recomendable es entre 4 o 5, lo ideal, ¿no? Entonces, aquí, bueno, les ponemos 4, pueden identificar hasta 4 objetivos. También pueden hacerlo 3, pero ya 2 es muy poco. 1 también, entonces, lo recomendable es tener 4 objetivos específicos. Deben estar bien delimitados, con una escritura clara, deben ser coherentes con el tema y que enlacen el alcance del objetivo general. Es decir, que el cumplimiento de estos objetivos me permita lograr el objetivo general. Esa es una conceptualización. A veces hay autores que lo conceptualizan de una manera diferente, en el sentido de que estos objetivos no deben estar sistematizados como que yo voy cumpliendo paulatinamente ellos y cumplo el objetivo general, sino que no necesariamente deben ir en esa secuencia, en esa sistematización. Pero yo me inclino al criterio de varios autores que mencionan lo contrario, ¿no? Que dicen que el cumplimiento de los objetivos específicos me va a permitir a mí lograr el objetivo general. Entonces, el objetivo general se desagrega, se descompone en varios objetivos específicos. Ya, otro hecho también es que en los objetivos específicos ya no es necesario responder a las 3 preguntas, qué, cómo y para qué. Es suficiente con que responda al qué y al para qué. ¿Sí? Ya el cómo se puede dejar de lado, ¿no? En el objetivo específico, suficiente con que responda el qué y el para qué. Muy bien, y además de los objetivos específicos, también se vinculan las actividades que se van a desarrollar durante su trabajo de titulación o durante su investigación. Muy bien, eso como número 2. Número 3, deben definir la pregunta de investigación a fin de clarificar las ideas y darles una delimitación u orientación al investigador de manera precisa. Aquí hay un aspecto clave, ¿no? El tema, el problema, los objetivos y la pregunta de investigación deben decir prácticamente lo mismo, solo que se redactan de una forma diferente. Entonces, en la redacción se utiliza alguna estrategia, pero que usualmente deben decir lo mismo, ¿no? Si el tema es la influencia del uso de pictogramas en el aprendizaje de la lectoescritura en niños, por ejemplo, entonces el problema es, bueno, el objetivo sería determinar o analizar la influencia que tiene el uso de pictogramas en el aprendizaje de la lectoescritura. Eso viene a ser el objetivo. Ya, y fíjense que está diciendo prácticamente lo mismo, habla de los pictogramas y cómo influyen en el proceso de aprendizaje. Entonces aquí igual se habla de los pictogramas y que voy a determinar
o analizar la influencia de los pictogramas en el proceso de aprendizaje. Así que tema, problema, objetivo deben decir lo mismo. E idénticamente la pregunta de investigación. Entonces yo en la pregunta de investigación la planteo de la siguiente manera. ¿De qué forma los pictogramas influencian en el desarrollo o en el aprendizaje de la lectoescritura? Ya, entonces fíjense, estamos expresando la misma idea, pero con conceptos algo diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el primero, el tema es una acción concreta. El objetivo es una acción por emprender que comienza con un verbo en infinitivo, ¿sí? Y la pregunta es cómo se relaciona, ¿no? O sea, detallar lo mismo a manera de pregunta. Bien, y finalmente, entonces ya en el 4, ya no va a ser estructurar el marco teórico y conceptual, eso es lo que quería ponerme de acuerdo con ustedes. Entonces aquí sería estructurar el estado del arte de manera coherente, ordenada y sucinta, considerando las referencias teóricas y conceptuales que sustentan el trabajo de investigación, usando para ello las normas APA séptima edición. Entonces aquí voy a poner los elementos claves, ¿no? Para desarrollar el taller. Debo redactar el objetivo general, redactar los objetivos específicos, definir la pregunta de investigación y finalmente hacer ya un primer esbozo, ¿sí? Del estado del arte, ¿sí? Ok, no sé si tengan alguna duda o inquietud en la presentación de las actividades que van a hacer en esta semana. Estimada Lorena. Buenas noches, Master, buenas noches, compañeros. ¿Cómo Tengo estás, una Lorena? inquietud. Al hablar del estado del arte, estamos hablando cuando contrastamos información de otros autores que han trabajado en un problema o en una investigación similar a la nuestra, ¿cierto? Sí, correcto, Lorena. Vamos nosotros, o sea, vamos como a nivel internacional, podría ser, qué sé yo, a nivel de Latinoamérica y luego a nivel local, a nivel país. Sí, es muy parecido al tema de antecedentes. Es bastante Antecedentes de similar investigación. al Parece. tema de los antecedentes de investigación, solo que aquí en el estado del arte el trabajo ya debe ser más eh, exhaustivo. Sí, el término es exhaustivo. Tengo que procurar ver todos los aportes que han hecho hasta la fecha el resto de autores. Sí. Máster, y una consulta, o sea, a nivel internacional, ¿cuántas investigaciones similares deberíamos tener? Y a nivel local, ¿cuántas investigaciones similares deberíamos tener? ¿O no hay un número específico? No, realmente números de referencia como tal, no. Ajá, lo que sí hay un indicador es que para que una investigación tenga una formalidad del caso, es que al menos debe tener 30 referencias bibliográficas. Ah, ya. Y en dónde vamos a tener el mayor número de referencias es precisamente al elaborar el estado del arte, el marco teórico, el marco conceptual. Entonces, cuando voy a elaborar ahí es cuando debo tener el mayor número de referencias. Entonces, ustedes pueden poner 30, pero la distribución es como crean conveniente, ¿no? ¿Qué tal si encuentran mucha información local y muy poca internacional? Entonces pueden tener, qué sé yo, 20 documentos elaborados en el país y apenas 10 elaborados en Internacionalmente. países amigos. Ajá. Ujú. O puede ser de que Y, hay muy poca información local, pero en cambio y hay mucha bastante información internacional. internacional, entonces ahí pueden jugar con números, ¿no? Pueden tener, qué sé yo, 10 autores locales y en cambio 20 autores internacionales. Ya. Ajá. Ok, Entonces, y un ahí, número de páginas específicos tampoco hay. no, no, no. En ¿Hasta esta... hasta cuántos años atrás podemos hacer esas investigaciones para contrastar la información? Ya, cuando es marco teórico no se pone límite de años. ¿Por qué? Porque el marco teórico no solamente habla del estado del arte, sino también habla de la metodología que se utiliza, de los conceptos que están detrás de la información. Y a veces hay conceptos que nacieron, por ejemplo, en la época de los griegos y de ahí nunca no han cambiado, se mantienen hasta la fecha. O hay enfoques que se dieron hace, qué sé yo, 500 años antes de Cristo y se mantienen vigentes. Entonces, cuando es el marco teórico o el marco conceptual, ustedes pueden tomar información del siglo pasado,
de 1940, o sea, no importa el año del que saquen información para el marco teórico. Oh, ya, o sea, pero acá en este momento vamos a trabajar en estado del arte, no vamos a trabajar Pero marco teórico. para el estado del arte, por eso quería hacer la diferenciación, Ujú. pero en cambio para el estado del arte siempre se intenta ver el contexto más reciente, cómo es la información de los últimos años. Entonces, para garantizar un estado del arte actualizado, se suele pedir que sean de los últimos 10 años. Es Ok, decir, estamos en 2022, entonces pueden ustedes recabar información del 2012 en en adelante. adelante. Ajá. Muchas gracias. Ok, estimada Lorena. Sí, había una compañera que también levantó la mano. No sé si tal vez respondí la pregunta o tiene alguna inquietud diferente. Buenas noches, doctor. Sí, era justamente mi inquietud, cuál era la diferencia, si le había captado bien su información, la diferencia entre marco teórico y lo que es esto del estado de arte, pero usted ya respondió indicando que la metodología sería al trabajar en estado de arte de los últimos 10 años. Esa era mi inquietud, pero ya contestó la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Ok, ok, con gusto, estimada compañera. De todas maneras, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 4 actividades y más o menos vamos a desarrollar una actividad por día. Es decir, dentro de los contenidos vamos a ver la redacción de los objetivos, luego veremos el planteamiento de la pregunta de investigación y finalmente hablaremos entre miércoles y jueves sobre el estado del arte, el marco teórico y el marco conceptual. Y precisamente en ese punto hemos de ya ir aclarando, ¿no? Semejanzas y diferencias. En muchos de los casos, por ejemplo, cuando son investigaciones o trabajos de titulación, se da prioridad a el marco teórico. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una publicación, quieren hacer un ensayo o un artículo, en cambio ahí se da prioridad al estado del arte. Ya, entonces siempre hay que ver cuáles son los aspectos comunes, las semejanzas, en qué se difieren y cuáles son las preferencias de los documentos de investigación que uno va a desarrollar. Sí, repito, ¿no? Cuando son tesis de grado, por lo general se habla del marco conceptual o del marco teórico. Pero cuando son artículos para publicar, qué sé yo, un ensayo, un paper o hacer una ponencia, en cambio ahí se menciona mucho el estado del arte. ¿Sí? Pero y repito, cuando llegue el miércoles, ahí hemos de precisar mucho más en las diferencias que tienen el uno y el otro, ¿no? Lo hemos de detallar inclusive con algunas experiencias propias con respecto a ese tema. Muy bien, no sé si tengan alguna duda o inquietud adicional. ¿Sí? ¿No tienen más dudas? Ya, entonces yo voy a Doctor, pasarle... Sí, perdón diga. que le interrumpa nuevamente. O sea, en esta semana nosotros tendríamos que hacerle la entrega de toda la investigación que compete al estado del arte, lo que antes habíamos trabajado el marco conceptual. Bueno, hasta ahora no hemos trabajado el marco conceptual. No, hablo, perdón, en los módulos anteriores, lo que le llamábamos nosotros el marco conceptual. Ahora vamos a trabajar el estado de arte. Mi pregunta era, en esta semana tenemos que entregar todo lo referente al estado del arte, toda la Sí, investigación, o sea, del tema nuestro. sí, un primer alcance, porque ciertamente el estado del arte, así como toda la investigación, puede ir actualizándose, mejorando el contenido. Ajá, pero sí vamos a pedirles que nos entreguen un primer esbozo del estado del arte, ¿no? Eh, no estaba considerando hasta el momento un número de palabras, pero para que, no sé, tal vez ustedes tengan un poco de libertad en ese aspecto, ¿no es cierto? Dejarles tal vez unas 1000 palabras para que puedan considerar varios aspectos al respecto. Ajá, ahora, repito una vez más con esa diferencia, ¿no? Marco conceptual y estado del arte no es que sean totalmente diferentes. Yo diría más bien que son complementarios de esos conceptos. Y si ustedes ya han podido desarrollar un marco conceptual, no van a tener ninguna dificultad en elaborar un estado del arte. Sí, son
son bastante similares. Sí, repito, van a tener, yo diría, tendrán un 80-85% de similitud. Y solamente van a tener ciertos aspectos que los diferencian. Así que si ustedes saben elaborar un marco teórico, saben elaborar y o tienen práctica, no van a tener dificultades en elaborar un estado del arte. Ajá. Y pues, como también acordamos con Vanessa, el trabajo sería hasta el día domingo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya inclusive desde la otra semana ya estaban ustedes obteniendo información, documentos que están asociados al tema que están planteando, pues ya en ese primer acercamiento que tuvieron al tema, descargando archivos o fuentes de información, pues ya tenemos un poco que ir aumentando la cantidad de archivos que descargo. Ya, entonces vamos a tener ya la posibilidad de incrementar el número de artículos para poder elaborar ya esa investigación. Como les comentaba, vamos a ponerle un límite mínimo de 30, ¿no? De 30 artículos a revisar. Estimada Lorena. Otra consulta, máster. No sé si de pronto lo dijo la semana pasada, pero bueno, yo tuve intermitencia en el internet y no pude estar en todas las clases completas. Tenemos básicamente que leer los artículos o investigaciones similares de la base de datos que usted nos proporcionó o puede ser de cualquier base de datos, de cualquier repositorio. Ya, gracias por la pregunta, Lorena. Realmente lo que se tiene que hacer es leer los resúmenes de los artículos. Ya, y solo en aquellos que ustedes encuentren que está interesante y muy apegado al tema que ustedes están planteando la investigación, ahí sí leerse el artículo completo. Pero por lo general es importante leer el resumen del artículo y del resumen extraer 4 aspectos clave. ¿Cuáles son esos 4 aspectos clave? El objetivo de la investigación, la metodología que se empleó en la investigación, los resultados y las conclusiones. Esos 4 elementos están siempre detallados en el resumen de un artículo. Entonces, ahí ustedes se hacen una tablita donde se detalle cuál es el objetivo, cuál es la metodología, cuál es el resultado, cuáles son las conclusiones, y al lado ponen si me interesa o no, o me va a servir o no, y para qué me va a ser útil. Entonces ahí ustedes pueden decir, este contenido me será útil para justificar mi investigación, o este objetivo o este contenido me será útil porque habla del estado del arte, o este objetivo me será útil porque me da un antecedente a la investigación que estoy desarrollando. Entonces, con ese análisis, ustedes ya tienen la información que luego la van a ubicar dentro de su investigación. Ya, ahora, las fuentes de consulta. Yo les había comentado que hay varias fuentes de consulta, sobre todo gratuitas, que ustedes pueden descargar el documento y poderlo revisar o analizar. Entonces, más o menos, ¿no? Yendo desde la más familiar a nosotros, desde la más local hacia una más extensa, ustedes pueden revisar la base de datos que tiene la universidad. Los artículos que están registrados en la Universidad Estatal de Milagro es una primera fuente de consulta. Luego tienen las bases de datos de Latindex, que es una, la base de datos de Redalic, que es otra base de datos de carácter regional. También pueden utilizar la base de datos Cielo, que es otra base de datos regional. Tiene información sobre todo de todos los países de América Latina, del Caribe y también de España y en algunos casos de Portugal. Entonces ya ahí tenemos un contexto mucho más amplio que el nacional, ¿no? Que el que compete a Ecuador netamente. Y después pueden también acceder a bases de datos ya un poco más avanzadas, pero suelen ser de paga. Ahí, bueno, hay varias opciones y también suelen venir publicadas en inglés. Entonces, ahí pueden tener algunas opciones, ¿no? Dentro de esas revistas que son de paga, hay muchas que son Open Access y de las Open Access, ustedes pueden también esos artículos descargar para leerlos. Entonces, pueden seguir viendo qué artículo está disponible y lo pueden descargar para la lectura. Ahora, ¿cómo encuentran esos artículos ya en un nivel más avanzado? Suelen estar en Google Scholar. Google Scholar aglutina las regionales, pero también les puede dar información de las revistas que estén registradas en Scopus o en Web of Science.
y de ahí también pueden descargar archivos que les permitan tener más información relacionada con la investigación que están realizando. ¿Ya? Entonces, no, las bases de datos que yo les di no van a ser las únicas. Ustedes pueden sacar de otras bases complementarias, ¿no? Siempre y cuando, eso sí, siempre y cuando sea información acreditada. Porque en Internet ustedes saben que van a tener mucha información, no toda ella es acreditada, y pues eso le va a bajar puntos al carácter de la investigación, ¿no? ¿En qué sentido? Pues si ustedes ponen bibliografía, qué sé yo, del Rincón del Vago, no, pues ya su información va a quedar un poquito en tela de juicio, ¿no? Si ponen de monografías.com también no es como tan fuerte esa referencia bibliográfica. ¿Y cuáles son las fuertes? Las de bases de datos ya que son especializadas. Entonces, en ese sentido, pues, le reitero, ¿no? ¿Cuáles serían esas bases recomendables? La base de datos local de la UNEMI, la base de datos de Latindex, la base de datos de Redalic, la base de datos de Cielo y lo que pueden obtener de Google Scholar. Ya. Esas serían las fuentes de consulta. Muy bien, no sé si existe alguna otra inquietud. Muy bien, entonces voy a pasar, voy a hacer un poco el esbozo de la presentación del día de hoy. Ya. Me confirman si se puede ver. Sí, sí se puede ver, Máster. Ok, bien, entonces brevemente hacemos un acercamiento a la unidad número 2, la que vamos a desarrollar en esta semana. Bien, esta unidad lleva por título Elementos del proceso de investigación científica. Ese es el nombre, Elementos del proceso de investigación científica. Esta unidad se divide en dos temas. El primero, elementos de la investigación, y el segundo, el contexto teórico del problema. Bien, para el primero, elementos de investigación, pues hay dos subtemas. El primero, objetivos de la investigación, y el segundo, pregunta de la investigación. Mientras que para el contexto teórico del problema, hablaremos, como les estaba mencionando, del estado del arte y del marco teórico y conceptual. Bueno, entonces el objetivo de aprendizaje será definir los elementos del proceso de investigación científica. Y pues bien, vamos a analizar la primera parte, la que habla de los objetivos de la investigación. ¿Cuáles son las características de los objetivos? Pues aquí tenemos nosotros una lista de esas características, ¿no? Los objetivos deben ser orientadores porque van a ser el punto de referencia a partir del cual se va a encaminar todo su proceso investigativo. Toda su propuesta de investigación va a siempre a girar alrededor del objetivo de la investigación que yo planteo. Bien, el objetivo debe expresarse de forma sintética y generalizadora. El objetivo debe expresarse en un tono afirmativo, es decir, que con los estudios que se van a desarrollar me van a permitir determinar tal influencia. Entonces, no planteo como duda, no planteo aspectos negativos, sino más bien lo planteo en un tono afirmativo. También debe declararse en forma clara, precisa y sin ambigüedades. Muy parecido a cómo se pide la redacción del tema, ¿no? Que debe ser claro, preciso. De la misma forma, debe pasar con el objetivo. Ser claro, preciso y sin ambigüedades. Adicional, al igual que pasa con el tema, que el objetivo debe limitarse a los recursos con que yo cuento para desarrollarlos. Eso en cierta medida me va a dar una idea de si el objetivo va a ser alcanzable o no.
Sí, porque yo puedo poner muchas cosas positivas dentro del objetivo, pero resulta que no cuento con los recursos para la ejecución. Así que si no hay los recursos, esos objetivos no serían alcanzables. Por tanto, yo debo hacer una reflexión sobre la disponibilidad de tiempo que tengo, los recursos que tengo disponibles, ¿sí? Y el acceso a la información. Y en base a esos elementos, de la misma forma como reflexionamos para elaborar el tema de la investigación, también tengo que definir los objetivos, porque estos se tienen que limitar a los recursos que tengo disponibles. Muy bien. Y otro aspecto importante de que los objetivos deben permitir la posibilidad de ser evaluados. ¿Sí? Debo ver la manera de evaluar, ¿no? Usualmente los objetivos se dice que deben ser también medibles. ¿Ya? Y en ese sentido, yo tengo que establecer un mecanismo para evaluar el alcance o no del objetivo. Bien, aquí hay unas recomendaciones con respecto a los verbos que se tienen que utilizar para redactar el objetivo. Acuérdense que el objetivo es una acción, algo que voy a ejecutar. Y para establecer la acción, yo tengo que usar un verbo en infinitivo. Y ojo con estos temas, ¿no? Recuerdo que cuando estábamos haciendo el tema, por ejemplo, ponían implementar, pero el hecho de implementar no marca una relación con la investigación. ¿Cuáles son aquellas acciones relacionadas con investigación? Pues las siguientes. Por ejemplo, analizar. Sí, esa es una primera acción que marca investigación, analizar. Otra acción, caracterizar. ¿Sí? Caracterizar. También puede ser corroborar, comprobar, comparar, comprender. ¿Sí? Otra acción, determinar, diagnosticar, describir, diseñar, demostrar. Ya, esa es otra acción que marca investigación. Otra, explicar, evaluar, establecer, estudiar, encontrar, examinar, experimentar, estimar. Ya, otro, identificar, ¿no es cierto? Otro de los verbos que yo puedo utilizar para la elaboración del objetivo. Bien, aquí voy a hacer un énfasis con respecto a los que considero que tienen mayor impacto sobre los demás. Por ejemplo, en el primer caso, analizar. ¿Sí? Este es un primer verbo que causa mayor impacto, que yo lo puedo poner como iniciar para redactar un objetivo general. Ya, otro, comparar, caracterizar. Sí, la caracterización también demanda de muchos elementos de investigación. Otro, comprobar. ¿Sí? Otro elemento que también suele ser útil cuando uno hace investigación suelen ser los análisis comparativos. Entonces, ustedes tienen dos metodologías que emplean para hacer un estudio y hacen un análisis comparativo de cuán eficientes son las metodologías. O ustedes están fabricando, por ejemplo, en el campo de la ingeniería, dos materiales con diferentes composiciones. Ajá, y quieren comparar qué características físicas y químicas tienen esos materiales. Así que yo lo que tengo que hacer es un análisis comparativo. Y eso es una investigación. ¿Sí? El otro es describir, otro verbo que tiene mucha fuerza, describir, demostrar, ¿sí? También tiene mucha fuerza el aspecto de demostrar. Aquí vienen varios, por ejemplo, explicar, ¿no es cierto? Evaluar también tiene mucha fuerza. Estudiar, ¿sí? ¿Por qué no? También poner el verbo establecer. Encontrar es prácticamente un sinónimo de investigación, ¿no? La investigación es un proceso para encontrar la solución a un problema, ¿no? Y hay un sinónimo de evaluar, que es examinar, ni se diga experimentar y estimar. Prácticamente todos estos verbos que comienzan con E, todos estos verbos que comienzan con E, guardan mucha relación con una acción de investigación. Sí, otro que tiene fuerza, identificar. Ya. Ojo, estos verbos están en orden alfabético, ¿ah? Así que todavía nos falta. Está la A, B, C, D, F, G, H, I. Nos faltan otros más. Pero al menos con estos me puedo quedar para redactar un objetivo, ¿sí? Vamos con los siguientes.
Como les decía, están en orden alfabético, entonces seguían los demás. Formular es otro verbo también. Medir, mejorar, proponer, plantear, probar, relacionar, redactar, valorar, verificar y finalmente señalar. Asimismo, ¿no? De estos, ¿cuáles son los que tienen una mayor fuerza en el ámbito de investigación? Pues podemos poner formular, medir, ¿no es cierto? Probar, que es lo mismo que demostrar. Sí, relacionar, esto usualmente se utiliza cuando cuando tengo que establecer la relación entre dos variables. Entonces, está la parte de relacionar. Aquí están estos dos que son muy comunes, valorar y verificar. ¿Sí? Esos les podríamos establecer como los verbos que tienen una mayor fuerza o acción de investigación. Ustedes los pueden utilizar en el momento de definir su objetivo general y ya después de utilizar los otros para identificar su objetivo o sus objetivos específicos. Muy bien. Ay, no borré el. Ya. Y por último, esto ya los pusimos. Ya. Y por último, una sugerencia para crear objetivos eficientes, dados, por ejemplo, miren, por George Dorian en el año de 1981. Se llama modelo SMART. SMART, ustedes saben que la traducción de ese término SMART del inglés al español significa inteligente, ¿no? Modelo inteligente. Que debe uno tomar en cuenta para redactar los objetivos, ¿no? Entonces, fíjense, el objetivo debe ser específico, decir claramente qué se quiere lograr. También el objetivo debe ser medible. Sí, recuerden que el objetivo debe ser alcanzable en el sentido de que tengo que yo, con los recursos que tengo disponibles, buscar una acción que la pueda lograr, que la pueda conseguir. Debe ser alcanzable. Debe ser relevante. Y finalmente, también debe tomar en cuenta el tiempo, ¿no? La relación temporal para su consecución, para poderlo obtener. Sí, esta es una sugerencia nada más para elaborar los objetivos, que se lo conoce como el modelo SMART, que debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y tomar en cuenta el tiempo. Ojo que cuando uno evalúa los objetivos, usualmente toma en cuenta estos elementos. Es decir, cuando uno le pone la rúbrica de evaluación para un objetivo, dice el objetivo es específico, es medible, es alcanzable, ¿no es cierto? Justamente con respecto a estos elementos, uno valora si está bien planteado el objetivo. Además, obviamente, de que si responde a las preguntas del qué, el cómo y el para qué. Muy bien. No sé si tengan alguna duda hasta este punto. Justamente aquí hemos hablado entonces del tema de los objetivos, cómo redactarlos, qué verbos puedo utilizar para su redacción. Los principales verbos a utilizar y las características que debe tener un objetivo. Muy bien. ¿Preguntas, estimados compañeros? Ya, no sé, compañeros, si tienen alguna duda. Si no, entonces podemos quedar ahí el avance de lo primero, lo que tiene que ver con los objetivos. Y el día de mañana hemos de hacer asimismo un breve análisis del planteamiento de la pregunta de investigación. Cómo redactar la pregunta de investigación. Entonces, dentro de las actividades que desarrollan en la tarea y que tienen que ponerse a trabajar es
en el plantear los objetivos que estén relacionados con su tema de investigación, ¿sí? Y en eso sí tengo que ahondar siempre porque es uno de los criterios que se evalúan o que evalúan a todos los trabajos. Lo que les voy a escribir en este momento y que le... ya, entonces, ustedes saben que una investigación debe tener un tema, problema, objetivo y también la pregunta de investigación. Ya, entonces, estos son los elementos que ustedes tienen para hacer su formulación del proyecto o de su propuesta de investigación inicial. Entonces, todo proyecto que ustedes vayan a proponer, sea para luego escribir un artículo, sea para escribir luego un ensayo, sea para hacer una tesis de grado, o sea para hacer un trabajo o proyecto de investigación, tiene estos componentes, entre otros, obviamente, ¿no? Pero los más claves son estos, el tema, problema, objetivo y la pregunta de investigación. Entonces, lo que puedo decirles es que tema, problema y objetivo y pregunta deben decir lo mismo, deben ser iguales. Todos estos conceptos deben ser iguales. Tema, problema, objetivo y pregunta deben decir prácticamente lo mismo. Ajá, entonces, por ejemplo, para finalizar, me gustaría que alguien me dé un tema y fíjense en cómo del tema le planteamos el problema, el objetivo y la pregunta. Estimada Estela. Doctor, disculpe la inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre el problema y la pregunta? Ya, como les había dicho en la clase pasada, es únicamente la forma de la redacción. Sí, en la pregunta es una aseveración de la ausencia de algo, de la falta de o de la necesidad. Sí, entonces ese viene a ser el problema. Mientras que la pregunta está establecida en la misma relación del problema, pero escrito como una pregunta. Sí, entonces menciona lo mismo, o sea, hablan prácticamente de lo mismo, pero en el problema viene a ser una aseveración, mientras que en la pregunta lo planteamos de esa manera como para luego determinar acciones a seguir para responder precisamente esa pregunta. ¿Y dónde están las acciones a seguir? Pues en los objetivos. Ya, entonces, esto es prácticamente, de hecho, a varios autores van a ver que esto lo tienen como un triángulo. O sea, prácticamente es un triángulo, así como el triángulo educativo en el que se habla, ¿no?, del estudiante, los padres de familia y las autoridades y los profesores. Aquí asimismo hay un triángulo entre el tema, el problema y los objetivos. Y dentro del problema está la pregunta de investigación, porque no se piensa que sea algo diferente al tipo de problema. Ya, entonces esos son los tres elementos que, repito, deben decir prácticamente lo mismo, pero empleando tal vez algunas palabras diferentes, ¿no? En un caso se expresan como una acción que sucedió, en cambio en el otro se expresa como una acción que va a suceder, algo que voy a lograr hacer más adelante. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme ver si por aquí tengo alguna pregunta de investigación, algún tema que ustedes nos enviaron. Y, por ejemplo, de ese tema, ¿Le puedo decir mi tema? Buenas noches, maestro. ya, a ver. Bueno, permítame hacerle este, porque ya justamente lo copié. A ver, dígame, compañera, a ver, dígame. Sí, lo que pasa es que yo tenía una duda, porque, bueno, le doy mi tema. Dificultad del aprendizaje de la lengua escrita. Uso de la cuadrícula para modelar la escritura de niños de segundo grado en la unidad educativa. José Ocampo Salazar, del periodo lectivo Ya, 2022-2023. sí, estimada compañera, a ese tema yo le hice una observación y había que hacerle un cambio. Entonces, había una recomendación que le coloqué.
Maestro, por eso es que yo me he atrevido a decirle, porque yo, desde el día miércoles que tuve la tutoría, yo envié mi tema a revisión cuando usted me hizo la observación. Mandé mi tema a las 3 de la madrugada del día jueves, pero hasta ayer, 5 de la tarde con 8 minutos, yo ya no esperé más y yo subí el tema. Por eso es que yo me he atrevido a preguntar ahorita porque estaba dudosa con mi tema. Bueno, le aclaro Porque una yo cosa, tenía ¿no? método Y con mucho Montessori de cariño, escritura. sí, estimada compañera, le aclaro algo con mucho cariño. ¿Ah? Las revisiones que Sí. ella hizo posterior ya eran por no perjudicar e intentar apoyarles. Si en caso ya después Correcto. de la tutoría no le logré revisar, ya fue por cuestión de tiempo. Pero es que usted me dijo que me podía revisar, por eso es que yo hice la Y está corrección, pero revisado. Sí, está revisada, no, compañera. bueno, voy a revisarlo de nuevo entonces. Ya, bueno, pero sí recuerdo haberle hecho la observación de que el tema estaban dos elementos en uno y que era preferible hacerlo uno solo. Y me parece que ya le había enviado No, cómo no, debía es que quedar mi el tema correctivo. primero era el método Montessori. Usted me dijo que el método Montessori era demasiado amplio y que escogiera uno solo de los elementos. Ya, mira, aquí está la observación. Y aquí ya le puse la observación. Y ojo, aquí dice, está a las 10:59 del día de ayer. No, no era hasta las 5 de la tarde. Ya, a ver, verá. Ya, dice, una opción puede ser la influencia del uso de la cuadrícula en el modelado de la escritura de niños de segundo grado y demás. A ver, déjenme copiar esta partecita. Ok, la influencia. Ya. A ver, entonces, permítame volver a la tablita. Uy, ya dejé de compartir. Entonces, fíjense, ¿no? Lo que yo les decía, tema, problema y objetivo deben decir prácticamente lo mismo. Entonces, yo aquí le pongo el tema. El tema dice influencia. Ojo que aquí está la parte importante, no le voy a poner todo. En los niños de segundo grado, en la unidad educativa tal, en el año Claro, tal. claro, Ya. Entonces, comprendo. fíjense, aquí le vamos a poner el tema que es la influencia del uso de la cuadrícula en el modelado de la escritura de niños de segundo grado. Ya, entonces, a esto yo ya le puedo expresar cuál sería el problema. El problema entonces viene a ser de que los niños no tienen un buen modelado de la escritura. Sí, ese viene a ser el problema, ¿no? Que el modelado de la escritura no es tan bueno, ¿no? Tienen dificultades ahí en el modelado de la escritura. Así que yo, en base al mismo tema, puedo expresar cuál sería el problema. ¿Ya? Y fíjense, casi con las mismas palabras voy a expresar el problema. O sea que lo voy a dejar más abajito para que luego me dé espacio. Ya, entonces el problema sería que el modelado de la escritura en los niños no es tan bueno. Entonces, aquí sería, se necesita mejorar el modelado de la escritura en los niños. Ya. Entonces, Ya. por ejemplo, esto ya me viene a marcar el problema. Se necesita mejorar el modelado de la escritura en los niños. Obviamente, en las palabras que ustedes consideren adecuadas, ¿no? No puede decir que el modelado en la escritura tiene dificultades debido a la pandemia, que no se pudo practicar y ensayar con los niños, entonces su modelado no cumple los requisitos mínimos para aceptar. Ya, entonces ahí está, se necesita mejorar el modelado de la escritura en los niños del segundo grado. Y ahí está el problema. Entonces ya paso al objetivo.
Entonces, paso al objetivo precisamente relacionando lo que les decía el tema. Y el tema es la influencia del uso de la cuadrícula en el modelado de la escritura. Así que el objetivo sería, nuevamente, igual que en la pregunta o que en el tema, lo que tendría que poner entonces es, por ejemplo, analizar o determinar o establecer o estudiar la influencia del uso de la cuadrícula en el modelado de la escritura de los niños del segundo de base. Ese sería el objetivo. Ah, ya. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta del Yo objetivo, lo tenía único que planeado el determinar, pero como usted me indicó voy a poner ahorita, ya determinar, tengo determinar. sí, el verbo que usted considere correcto, aunque el determinar usualmente en Ok, investigación, yo les había colocado unos que tienen más fuerza, analizar, estudiar, esos verbos podrían ser más adecuados en este caso. Y ya una vez que tengo el objetivo, ya están estos elementos relacionados, miren que en todo está influencia del uso de la cuadrícula en la escritura de niños. Y también ya puedo plantear mi pregunta de investigación. Y mi pregunta de investigación sería, ¿de qué manera el modelado, de qué manera el uso de la cuadrícula permite mejorar el modelado de la escritura de los niños? Sí, entonces, por ejemplo, aquí ya me tengo que plantear como una pregunta. Y al plantearme una pregunta pongo de qué manera el uso de la cuadrícula de los niños, ya, el uso de la cuadrícula en el modelado de la escritura mejora, es solamente para ser más concreto, ¿no? Mejora el modelado de la escritura de los niños del segundo grado y cierro. Ya, y fíjense, ahí ya tengo la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque esto luego me da lugar a responderla y para responderla tengo que precisamente analizar esa influencia. Entonces, la pregunta, el objetivo, el problema y el tema guardan una relación directa. Sí, todos estos están en una directa relación. Ojo que les puse arriba y abajo para que un poco me quede en orden, ¿ah? Entonces, voy a ponerles la relación, ¿no? Entonces, aquí está. El tema. El tema guarda relación con el problema guarda relación con el objetivo y el objetivo guarda relación con la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, esa era lo que les quería comentar. Estos elementos, todos están indicando lo mismo. Miren, estoy utilizando las mismas palabras prácticamente en todos los casos y no me aparto de eso. Estoy empleando prácticamente los mismos términos, solamente que en la redacción he cambiado un poquito la redacción. Entonces, miren, ahí está el tema, acá está el problema, la definición del problema. Ya, acá tengo los objetivos, o más que todo el objetivo general. Y acá abajo tengo, bueno, voy a ponerle aquí el objetivo. Y acá abajo tengo la pregunta de investigación. Ya, entonces, su trabajo va a ser ese, ¿no? Como primera parte del taller. Ya tengo el tema, ya tengo el problema, entonces ahora tengo que plantear el objetivo, ¿no es cierto? Y el día de mañana también ya pueden plantear la pregunta de investigación. Recuerden entonces que el objetivo es una acción que comienza con un verbo en infinitivo y debe responder las preguntas qué, cómo y para qué. Obviamente aquí en este objetivo, como es rápido, solamente le hemos puesto qué vamos a hacer, analizar la influencia. Luego me tocaría decir cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. ¿Sí? claro. Maestro, sí, acabo de revisar en el documento, pero esa es mi otra pregunta. Yo, soy enfática en lo que le digo, porque yo ya había subido mi tarea sin que usted la revisara. Entonces, ahorita que ya he logrado, a esa hora yo ya estaba durmiendo. Entonces, yo había subido rápido, creo que fue a las 7, 8 de la noche que subí mi tarea. Por eso es que yo estoy un poco preocupada porque está la rúbrica de calificación. Estimada Lilia,
Lidia. La Sí, dígame. revisión fue a las 11 de la mañana. Incluso yo les envié un mensaje por WhatsApp al grupo de maestría y ahí estaba ya su tema revisado. Porque sí, Miss, pero en la celda D decía ahí falta por revisar. Yo no estoy tan familiarizada a las tecnologías, pero voy al reto. Yo no, ahorita que pongo el cursor, ahí se nota que ha revisado el maestro. Ya a las 11 de la Yo, mañana ya estaba revisado sí, cuando yo les dije. Incluso yo le correcto, puse en pero rojo, porque usted era de una de las personas que estaba que me escribía, sí, era de usted y de claro. otra compañera Vera, y entonces el docente revisó esos temas primero. Ya. Gracias, estimada Vanessa. Y solamente un detalle con esto para cerrar ya la clase, ¿no? Ya tengo que ir a las tutorías. Tenemos que irnos con Vanessa a las tutorías. Es que el de falta por revisar era un mensaje que Vanessa me escribía a mí para yo ver cuáles faltaban por revisar y ahí revisaba y yo les ponía en un comentario. Entonces ustedes ponen el Claro, cursor en yo la celda recién y me ahí doy van el cuenta de comentario. esa situación. Sí, La ya. pregunta, yo voy a mejorar, obviamente, porque ya está la corrección, maestro. Gracias de antemano. Ok, estimada Lidia. Estamos conversando en el momento de la tutoría. Bien. Ok, Ya, buenas tardes, buenas gracias noches. a todos los compañeros. Vamos a cerrar en este punto la clase y en breve nos conectamos en la tutoría y comenzamos con los grupos de trabajo. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Estimados maestrantes, nos vemos en la tutoría.